Buenos días y bienvenidos una vez más a un devocional del Grupo Cristiano Calle Belén. En esta mañana les quiero hablar sobre el agradecimiento a Dios y quería compartir con ustedes la parábola de los 10 leprosos que se encuentra en Lucas capítulo 17 versículos del 11 al 19 y dice así: Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. En otras versiones vemos que dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. En aquella época la lepra se conocía, igual que hoy, por ser una enfermedad sumamente contagiosa y considerada por los judíos como una señal del desagrado de Dios. Los leprosos vivían excluidos de la sociedad, totalmente fuera de las ciudades. Mientras que Jesús siempre prestó especial atención en atender a estos enfermos, las demás personas seguramente le huían y les tenían asco. Estos 10 leprosos, como vemos en el versículo 11 y 12, salieron al encuentro de Jesús. Seguramente conocían de sus milagros y sabían que ese día Jesús iba a pasar por allí. Ellos se pararon y le hablaron de lejos, con humildad, apelando a su compasión y a su misericordia. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios en oración, debemos hacerlo igualmente con humildad, conscientes en todo momento de nuestra condición espiritual. Pero a pesar de esta condición, tenemos que tener la seguridad de que Dios siempre nos recibirá con los brazos abiertos cada vez que nos acercamos a Él con fe. Dice en Juan 6:37, el que viene a mí, yo no le echo fuera. En el versículo 13 vemos cómo estos leprosos apelaron a la misericordia y a la compasión de Jesús. Ni siquiera le especificaron que querían que los sanara de su enfermedad. ¿Pero por qué es esto? Porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que nosotros anhelamos y hasta lo que nosotros necesitamos. En el Salmo 139, del versículo 1 al 4, leemos lo siguiente: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. ¡Qué belleza! En el versículo 14 vemos que solo uno de los 10 leprosos regresó para darle las gracias a Jesús. Y vemos que lo hizo con grandes muestras de agradecimiento, a gran voz, glorificando a Dios, se postró en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Para Dios es importante que nosotros seamos personas agradecidas. En el capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Asimismo, como vemos que ese leproso agradeció a Jesús a gran voz, y seguro otros también escucharon ese agradecimiento, nosotros debemos hacerle saber a las personas las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y esas gracias que le demos a Dios debemos hacerlo siempre con humildad. Así como cuando le pedimos debemos hacerlo con humildad, cuando le damos gracias también, recordando que nosotros no somos merecedores de nada. En los versículos 17 y 18 vemos que los 9 judíos, siendo del pueblo de Dios, ni siquiera regresaron a darle las gracias a Jesús. En cambio, el samaritano
del cual menos Jesús se lo esperaría, fue quien se mostró muy agradecido. Podemos percibir en las palabras de Jesús la tristeza y la decepción que él sintió ante la ingratitud de aquellos hombres. Y asimismo, ¿cuántas veces nosotros no actuamos de esa misma manera? Le pedimos algo a Dios y cuando nos concede lo que le pedimos, lo último que nos acordamos en ese momento es de voltear nuestros ojos al cielo y darle las gracias a Dios y la gloria a Él. Y son tantas las bendiciones que recibimos diariamente de Dios que ni siquiera estamos conscientes de ella. El solo hecho de despertarnos en la mañana, de abrir los ojos y poder ver, de levantarnos de la cama y poder caminar, de comer sin ninguna dificultad, el tener una cama, una sábana para abrigarnos, agua para bañarnos, son suficientes motivos para darle gracias a Dios todos los días. Aún en medio de cualquier situación difícil que nos podamos encontrar, siempre habrá motivos de darle gracias a Dios. Y vemos en el último versículo, en el versículo 19, que Jesús no solo sana al hombre de su enfermedad, sino que además le regala la salvación. Y eso lo vemos en otras versiones que no dice anda tu fe te ha sanado, sino anda tu fe te ha salvado. ¿Y esto por qué? Porque nosotros en la Biblia también aprendemos que se encuentra, por ejemplo, en Efesios 2, versículo 8, que por fe nosotros somos salvos. Y seguramente Jesús conocía la fe de aquel hombre. Y en Efesios 3, versículo 20, hay un versículo precioso también que dice que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y así fue como hizo con aquel hombre. Le dio mucho más de lo que él pidió. Aquí terminamos por hoy. Les deseo un gran día y vamos a hacer una pequeña oración. Señor, en este momento que queremos darte gracias por tu mensaje, gracias por recordarnos lo importante que es para ti que nosotros seamos agradecidos. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre cuando recibamos la respuesta a nuestra oración, de levantar nuestra mirada hacia el cielo y darte gracias a ti. En este momento, Señor, queremos darte gracias también por tu gran amor y gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste, Jesús, de entregar tu vida en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Hasta luego.